El garaje privado de Michael Jackson ha sido abierto. ¿Qué había dentro? O mejor dicho, ¿quién estaba dentro? Probablemente hayas escuchado todos los rumores sobre Michael Jackson, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que algunas de las verdades más impactantes nunca aparecieron en los tabloides? Estaban aquí mismo acumulando polvo en esta misma habitación todo este tiempo. Quédate conmigo hasta el final, porque una vez que abramos las puertas del garaje de Michael Jackson, el día que abrieron el misterioso garaje de Michael Jackson. Durante casi 15 años después de que el mundo perdiera a Michael Jackson en 2009, una parte de su emblemático rancho Neverland permaneció oculta al mundo, un garaje que no solo albergaba coches, sino también susurros de su mundo personal, congelados en el tiempo. Imagínense un garaje entero intacto, sellado y envuelto en misterio durante más de una década. ¿Por qué tardaron tanto en abrirlo? ¿Qué secretos yacían allí esperando ser descubiertos? La historia de ese garaje no se limita a vehículos de lujo o pertenencias de famosos, sino que trata sobre una intrincada red de enigmas legales, gestión de legados y el deseo de preservar un pedazo de historia con el mismo cuidado que se reserva para tesoros antiguos. ¿Qué pudo haber escondido Michael Jackson en un garaje durante todos estos años? Lo que encontraron te dejará sin palabras. Así que no parpadees y, sobre todo, quédate hasta el final. Según fuentes cercanas al caso, la demora se debió en gran parte a complejidades legales. Tras el fallecimiento de Michael, su patrimonio no solo heredó su fortuna, sino también una montaña de disputas financieras, demandas en curso y la responsabilidad emocional de proteger su legado. Cada objeto que dejó atrás adquirió de repente no solo un valor sentimental, sino también implicaciones legales. Así pues, el garaje repleto de una singular colección de coches y objetos de colección tuvo que permanecer sellado hasta que todo lo demás se hubiera resuelto. Al fin y al cabo, ¿cómo podía alguien abrir con seguridad algo tan personal cuando todo lo demás seguía enredado en trámites burocráticos? Pero el aspecto legal no fue la única razón por la que el garaje permaneció cerrado. También estaba la cuestión de la conservación. Los responsables de la finca no eran meros custodios, sino guardianes de un legado cultural. Sabían que si esos coches se dejaban a la intemperie, podrían deteriorarse. Por eso, en lugar de apresurarse a abrir el garaje al público o subastar su contenido, priorizaron el mantenimiento del entorno interior. Instalaron sistemas de climatización. Permitieron el acceso solo a un selecto grupo de personal de mantenimiento y trataron el garaje casi como la bóveda de un museo. ¿No es fascinante cómo incluso el aire debía ser monitoreado como si el garaje albergara algo sagrado? Y tal vez en cierto modo lo era. Parte de la razón por la que el garaje permaneció sellado durante tanto tiempo tenía que ver con su poder simbólico. Había algo mágico, casi mítico, en no saber qué había dentro. Los fans especulaban. Los expertos se preguntaban. El misterio se convirtió en parte de la magia. ¿Por qué arruinarlo tan pronto? ¿Por qué apresurarse a revelar algo que en su estado oculto ganaba valor emocional y cultural día a día? Los albaceas parecían comprender que cuanto más esperaran, más impactante sería la revelación. Y tenían razón. Cuando finalmente llegó el día en 2024 para abrir esas pesadas puertas de garaje, no fue un evento de alfombra roja. No hubo flashes cegadores ni reporteros gritando. En cambio, hubo una reunión silenciosa casi sagrada de personas clave a quienes se les había confiado el legado de Michael. Entre ellos estaban los albaceas John Branca y John McClane,
hombres que habían cargado con la responsabilidad de preservar la historia del rey del pop durante años. Junto a ellos se encontraban historiadores del automóvil y expertos en conservación, personas que sabían evaluar y apreciar lo que estaban a punto de ver. Incluso el príncipe Michael, el hijo mayor de Jackson, estaba allí con los ojos, según se cuenta, llenos de curiosidad y emoción, tal vez vislumbrando aspectos de la vida privada de su padre que no había comprendido del todo. Sin frenesí mediático, sin espectáculo público, un momento de tranquilidad documentado en privado por un pequeño equipo de filmación profesional con personal de seguridad vigilando el perímetro. La familia había tomado una decisión clara. No se trataba de montar un circo, sino de respetar al hombre su legado y sus pasiones. Al abrirse las puertas, el silencio se apoderó del grupo. No era el tipo de silencio que se produce cuando la gente está aburrida, sino el tipo de silencio que se produce cuando la gente contiene la respiración. El aire dentro del garaje estaba notablemente quieto, casi como si hubiera estado sellado junto con los propios coches. Uno de los administradores de la finca describió más tarde la experiencia como entrar en un recuerdo perfectamente conservado, mientras que otro dijo que se sentía como si Michael acabara de salir un minuto, y entonces llegaron las reacciones. Jadeos, murmullos silenciosos, algunas risas atónitas e incluso alguna lágrima. Todos los presentes conocían a Michael de distintas maneras, algunos como un ícono mundial, otros como amigo o familiar. Pero ver su colección privada de cerca reveló una nueva faceta de su personalidad. Claro, había coches de lujo elegantes, refinados atemporales, pero también objetos más extravagantes que pintaban un panorama más suave y lúdico. Un ejemplo destacado: un carrito de golf personalizado con temática de Peter Pan, con alas de hada y adornos infantiles. ¿Acaso alguien se sorprendió? Después de todo, Michael era conocido por su asombro e imaginación infantiles, pero aún así verlo de cerca impactó de una manera diferente. El ambiente dentro del taller era difícil de definir. Por un lado se respiraba un respeto solemne, un reconocimiento silencioso de que aquel era un lugar sagrado, un espacio profundamente ligado a la memoria de alguien que marcó la música, la danza y la cultura popular. Por otro lado, se percibía una especie de entusiasmo casi obsesivo entre los expertos en automóviles, quienes admiraban la artesanía y la singularidad de cada vehículo. Mientras tanto, la familia de Jackson parecía estar a caballo entre la nostalgia y la sorpresa, asimilando todo con un torrente de recuerdos personales. Los administradores de la herencia, por su parte, lo veían todo con una perspectiva práctica, catalogaban, documentaban y evaluaban los siguientes pasos. Pero más allá de todo eso, había algo más, una sutil, casi espiritual, comprensión de que aquel garaje había capturado una faceta de Michael Jackson que la mayoría del mundo jamás llegó a conocer. ¿Acaso no era esa, en cierto modo, la parte más hermosa de todo? Que incluso después de la fama, los titulares, la controversia y la creación de mitos, Michael aún conservaba rincones privados en su mundo que permanecían intactos, lugares donde simplemente podía disfrutar de sus pasiones sin público. Y ahora, tantos años después, ese espacio estaba ofreciendo a la gente una visión más completa y humana de él. No solo el rey del pop, sino un hombre que amaba los autos veloces, los diseños divertidos y conservar cerca de sí fragmentos de su imaginación. Una mirada al interior. Lo primero que vieron. Cuando las puertas del garaje se abrieron lentamente con un crujido, nadie sabía muy bien qué esperar. Después de todo, era el garaje privado de Michael Jackson,
¿Qué clase de persona guarda cosas comunes detrás de paredes tan misteriosas? Pero cuando las tenues luces se encendieron y comenzaron a extenderse por el espacio, lo primero que apareció a la vista no fueron solo autos, sino declaraciones. No se trataba de declaraciones cualquiera, sino de declaraciones contundentes, audaces y profundamente personales que revelaban mucho sobre quién era Michael Jackson, más allá de la música, los focos y el moonwalk. 3 vehículos se erguían en el centro como si fueran de la realeza en exhibición, y la gente no podía evitar preguntarse, ¿eran simples máquinas de lujo o ventanas al alma de una leyenda? Empecemos con la joya de la corona, una limusina Rolls-Royce Silver Seraph de 1999, pintada en un suave azul plateado que brillaba bajo la iluminación del garaje. Pero la verdadera magia no residía en la pintura, sino en el interior. Según los presentes, entrar en esa limusina se sentía menos como entrar en un coche y más como entrar en una capilla dorada sobre ruedas. Y no era una exageración. El interior había sido diseñado por el propio Jackson y rebosaba de detalles en oro de 24 quilates, delicados accesorios de cristal y toda la opulencia que uno podría imaginar de alguien que alguna vez vivió en el país de nunca jamás. Inspirada en el Palacio de Versalles, la cabina evocaba la opulencia de los reyes y reinas franceses. Cada detalle denotaba lujo, pero también transmitía algo más: que Jackson no se limitaba al glamour, sino que se centraba en la imaginación y en crear su propio mundo, uno donde los sueños no solo estaban permitidos, sino que se esperaban. Bajo el capó, la limusina albergaba un potente motor, 12 de aluminio de 5,4 litros con 322 caballos de fuerza. Aunque era un coche pesado, se movía con la elegancia silenciosa que solo un Rolls-Royce podía ofrecer. En 1999, se decía que Jackson había pagado más de $200,000 por este palacio rodante. Estaba previsto que saliera a subasta en 2009 con un valor estimado entre $140,000 y $160,000, pero debido a algunos trámites legales, la venta nunca se concretó. Tras su muerte, coleccionistas y fans empezaron a murmurar que quizás el coche ya no tenía precio. ¿Acaso se podía poner precio a algo que se sentía como una parte de él? Muchos creían que este coche había trascendido la categoría de vehículo de lujo para convertirse en algo completamente distinto. Una reliquia, una pieza sagrada de la historia de la música revestida de cromo y cuero. Luego, llegó el segundo coche, uno que no deslumbraba con oro ni brillaba con historia como la limusina, sino que evocaba algo más profundo: nostalgia. Se trataba del Mercedes-Benz 500 Cel de 1985 y, según todos los testimonios, no era un coche cualquiera de su colección, sino el que había conservado durante más tiempo. El coche era el compañero diario de Jackson en una época en la que solía ir y venir tranquilamente entre su casa en Encino y su estudio en Los Ángeles. Eso supone unos 65 kilómetros de ida y vuelta, 65 kilómetros de pensamientos, ideas, melodías y quizás momentos de tranquilidad lejos de las miradas del mundo. ¿No es fascinante pensar que algunos de sus mayores éxitos pudieron haber surgido de ideas que bullían en el interior de ese mismo coche? Bajo el capó, este Mercedes contaba con un motor V8 de 5 litros que ofrecía 302 caballos de fuerza a través de una transmisión automática de 4 velocidades. Su larga distancia entre ejes proporcionaba una conducción suave y cómoda, y el interior presentaba todas las características del lujo europeo de mediados de los 80. Climatizador automático,
Asientos eléctricos, sistema de sonido personalizado y elegantes detalles en madera de nogal. Pero lo que hizo que este coche fuera especialmente entrañable fue lo que sucedió después de que Jackson terminara de usarlo. En lugar de guardarlo, se lo regaló a su tía por su cumpleaños. A ella le encantó tanto que mandó a hacer una matrícula con las iniciales TK, SMKL. Gracias, Michael. Eso no es solo un regalo, es un vínculo. El coche finalmente se vendió en una subasta de objetos de colección musical por $100,000. Pero sinceramente, para quienes conocían su historia, el verdadero valor residía en los recuerdos que guardaba. Y entonces el tercer coche inesperado y lleno de personalidad. Un clásico Cadillac Fleetwood de 1954. Esto no era solo un guiño a la historia del automovilismo estadounidense. Era un tesoro cinematográfico. Este mismo coche había aparecido en la película ganadora del Oscar Paseando a Miss Daisy, con nada menos que Morgan Freeman al volante. Imagínense Michael Jackson, un icono del pop mundial. Era dueño de un coche que formó parte de una de las películas más emblemáticas de Hollywood. Era como si dos mundos colisionaran en una brillante pieza de metal y cromo. Este Cadillac tenía un motor V8 de 331 pulgadas cúbicas que desarrollaba 230 caballos de fuerza, impresionante para su época. No era ostentoso, pero poseía esa elegancia atemporal que solo se encuentra en el viejo Hollywood y en la refinada estética estadounidense. Destacaba entre el resto de la colección de Jackson. ¿Por qué? Porque no se trataba de velocidad ni de brillo, sino de una historia. De historia. Se trata de respeto por la artesanía y la cultura. Cuando se puso a subasta por primera vez, los expertos estimaron su valor entre $20,000 y $30,000, pero otras fuentes como Hagerty situaron su posible valor entre $9,000, $180,000 y $275,000, dependiendo de su estado y procedencia. Es un rango enorme, pero ¿acaso no revela esto algo sobre el valor en sí mismo? ¿Cuánto reside en el material y cuánto en la historia? Lo que encontraron dentro de ese garaje no era solo un montón de autos estacionados. Era una biografía silenciosa escrita no con tinta, sino con cuero metal y oro. Y si miras con atención te darás cuenta de que no eran solo vehículos, eran símbolos de la necesidad de libertad de Michael. Así que abróchate el cinturón y quédate con nosotros hasta el final para descubrir más. Lo que estos autos revelaron sobre Michael Jackson. Cuando la gente piensa en Michael Jackson, a menudo imagina la música, el moonwalk, el guante y la personalidad más grande que la vida, que cautivó al mundo durante décadas. Pero tras el brillo del escenario y la fama mundial, se escondía un hombre con muchas facetas, algunas de las cuales se revelaron discretamente en el lugar más inesperado, su garaje. Sí, su garaje. Ese espacio a menudo olvidado en la vida de los ricos y famosos, se convirtió en un tesoro que ofrecía una visión profunda del alma del rey del pop. Mientras los administradores de su patrimonio examinaban minuciosamente su colección de automóviles, lo que encontraron no solo reflejaba el lujo propio de una celebridad, sino que también contaba una historia profundamente personal. ¿Podría la elección de vehículos de una persona revelar algo sobre su mundo interior? En el caso de Jackson, sin duda. Su garaje no era solo un lugar para aparcar coches. Era un museo privado de emociones, recuerdos y sueños cuidadosamente conservado por un hombre que pasó su vida bajo los focos, pero que anhelaba profundamente la soledad, el control y la magia. Una de las revelaciones más impactantes fue la inquebrantable conexión de Michael con la fascinación infantil.
Para un hombre que pasó sus primeros años trabajando bajo el resplandor de las luces de los estudios, nunca tuvo la oportunidad de ser simplemente un niño. Así que quizás tenga todo el sentido que en la edad adulta se aferrara con fuerza a cualquier cosa que le recordara esa inocencia perdida. Su colección incluía un carrito de golf. Sí, un carrito de golf que parecía sacado de un cuento. Y no era un carrito cualquiera. Fue diseñado con su imagen vestido de Peter Pan, con coloridas calcomanías del Valle de Nunca Jamás. Para algunos podría parecer excéntrico, incluso extraño, pero para Michael, este carrito era más que un vehículo. Era un símbolo de su identidad. Le permitía ser Peter Pan en su propio mundo, pasando de una atracción a otra por los terrenos del rancho Nunca Jamás. ¿Quién más que Michael Jackson podría haber creado todo un mundo de fantasía y luego haber construido una flota de vehículos a juego? Entonces, ¿qué revelan estos autos sobre el hombre que los poseía? Quizás revelen que era un soñador, alguien que nunca superó del todo una infancia que no llegó a vivir. Quizás revelen que anhelaba la conexión con los demás, pero temía la atención mediática que conllevaba. Tal vez cuenten la historia de un hombre que veía la belleza en las pequeñas cosas que usaba los vehículos no solo para desplazarse, sino para construir un mundo donde finalmente pudiera sentirse seguro, visto y comprendido. Y tal vez, solo tal vez eso, es lo que todos deseamos de una forma u otra. Quédense con nosotros porque a continuación les mostraremos cómo ese mismo garaje, sí, el que llenó de sueños sobre ruedas, se convirtió en una parte inolvidable de su legado. Como el garaje se convirtió en parte de su legado. Cuando finalmente se abrieron las puertas del garaje de Michael Jackson y su extensa colección de automóviles salió a la luz pública, se desató de inmediato un torbellino de curiosidad, especulación y, naturalmente, oportunidades. ¿Qué sería de estos vehículos, algunos lujosos, otros extravagantes, pero todos icónicos? ¿Los vendería la herencia uno por uno a coleccionistas adinerados deseosos de poseer una parte de la realeza del pop? Esa podría haber parecido la opción más obvia. Pero al final quienes gestionaban el legado de Michael Jackson tenían algo más en mente, algo más profundo, algo que no se trataba solo de dinero, no se trataba de ganar dinero fácil, ni de titulares llamativos. Se trataba de historia, legado y sobre todo respeto. Los albaceas del patrimonio de Jackson no aprovecharon la oportunidad para liquidar su colección de automóviles, a pesar de que la difícil situación financiera del momento podría haber justificado tal medida. Al fin y al cabo, tras su fallecimiento, el patrimonio de Jackson se encontraba, según se informa, ahogado en una deuda de $500 millones. Entonces, ¿por qué no sacar provecho de los autos como han hecho tantas celebridades en el pasado? La respuesta radica en una combinación de valor sentimental y visión estratégica. Los vehículos no eran solo máquinas caras, con acabados brillantes y huellas dactilares famosas, sino piezas de su vida, capítulos de una historia que se extendía mucho más allá de la música y los bailes de Michael Jackson. Desde limusinas hasta autobuses turísticos personalizados, cada automóvil albergaba un recuerdo, una emoción, un momento. Según quienes estuvieron más cerca del proceso, como Karen Langford, amiga de Jackson desde hace mucho tiempo y archivista oficial de la herencia, la decisión de conservar la mayoría de los vehículos fue profundamente deliberada. Al parecer, ella hizo hincapié en que cada objeto, incluidos los automóviles, se conservaría hasta que los hijos de Michael Prince, Paris y Blanket, alcanzaran la mayoría de edad y pudieran decidir qué hacer con las pertenencias de su padre. En otras palabras, no se trataba solo de negocios. Se trataba de darles a sus hijos la oportunidad de tomar la decisión cuando lo sintieran oportuno.
¿Acaso no es eso lo que cualquier padre desearía? Con esto llegamos al final de este video. Gracias por verlo. Si te gustó, dale a me gusta, deja un comentario y suscríbete para ver más contenido. Para disfrutar de más historias emocionantes, haz clic en el siguiente video que aparecerá en tu pantalla.